Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM en CNN Chile. Y el primer tema que les proponemos es el paro de camiones, especialmente en la zona norte de nuestro país. Y allí, aparte de la seguridad, el tema principal es el precio de los combustibles. Bueno, dado ese contexto, les contamos acá en Agenda Económica por qué el precio de los combustibles prácticamente no baja y sigue subiendo. Y de hecho, las proyecciones es que siga así, al menos en el corto y mediano plazo. ¿Por qué las bencinas están tan caras? Es quizá la pregunta que todos los automovilistas se hacen, y la verdad es que hay varias razones para explicar las constantes alzas en el combustible. Primero es evidentemente los precios internacionales, el segundo efecto es el tipo de cambio y el tercer efecto es la capacidad que se ha tenido con el mecanismo de suavización de traspasar estos pesos. Con todos esos factores presentes, la realidad es que en las bencineras el precio de la gasolina ya supera los 1.300 pesos y dependiendo el tipo bordea los 1.400, mientras que el diésel, que fue por décadas la opción más barata, ya le corta el camino a la benzina y está por sobre los 1.200 pesos el litro. Vamos a estar un par de meses con precios de la gasolina y el diésel sobre los 1.200 pesos, 1.300 pesos. Ya, o sea, acá viene como una meseta, una estabilidad en el precio de los combustibles, pero todo eso va a depender de la evolución del tipo de cambio. El MEPCO ya está llegando a su límite y de hecho, según las estimaciones de Clapes, el tope de 3.000 millones de dólares podría alcanzarse a fin de año. El punto es que si ese mecanismo llega a su techo, el traspaso semanal a los usuarios sería el doble de lo que estamos observando, es decir, hasta 20 pesos por litro. Para evitar ese escenario, el gobierno debe destinar más recursos y propone un incremento de otros 1.500 millones de dólares desde el 1 de enero para nuevamente llegar a los 3.000 millones de dólares. Los subsidios pueden distorsionar las señales económicas, pero también hay que tomar en cuenta el presupuesto de las empresas, de las pequeñas empresas y de los hogares, porque si bien Chile tiene un precio de la benzina y los combustibles alto, no es el más alto, digamos, de la región, ni tampoco es el más barato, porque precisamente ha traspasado gradualmente estos precios. Alzas que motivaron la movilización de los camioneros del norte, quienes piden una rebaja al impuesto específico. Por lo mismo, en paralelo, aquellos que no están movilizados se reunieron con el ministro de Hacienda para abordar esta materia. Y si bien Marcel, según los transportistas, se comprometió a mantener la rebaja de dicho tributo y usar el MEPCO cada 2 semanas, lo cierto es que en la práctica el precio del diésel que pagan los camioneros ya está bajo. Algunas estimaciones dan cuenta que la proporción del MEPCO, que a su vez se financia en una parte con el impuesto específico, subsidia 98 pesos al diésel y 26 a la gasolina de 93. La gracia del MEPCO es que hace que el impuesto específico sea variable. Y en la actualidad los camioneros no están pagando impuesto específico, que es equivalente a 85 pesos. ¿Por qué? Porque el subsidio hoy día es de 98 pesos. Porque hoy día el MEPCO beneficia más a los camioneros en relación a los automovilistas. El precio del petróleo seguirá empujado al alza principalmente por el tipo de cambio. El dólar ha estado subiendo a propósito de las restricciones de COVID-0 impuestas por China y la caída del precio del cobre, pero podría haber posibilidad de baja. Así que de bajar, pudiésemos acercarnos a los 900, bajo los 930 ya es un valor barato, 920, 910, sería un buen piso de caída, pero bajo eso necesitamos un mayor apoyo interno y condiciones favorables externas. El traspaso de precios depende de varios factores, pero en sencillo es algo así. El valor del petróleo se demora 2 semanas en reflejarse, mientras que el dólar tarda una. En cualquiera de los casos hay que comenzar a acostumbrarse a un valor alto en la benzina, que sin el MEPCO y sin el impuesto específico sería muchísimo más elevado. Como lo vimos en la nota de Belén Vázquez, el precio del dólar es uno de los factores más importantes para el precio de los combustibles. Bueno, y el dólar en una semana ha subido prácticamente 60 pesos, pero ha tenido un comportamiento bastante errático en las últimas semanas. Vamos a analizarlo en el contacto de todos los lunes con XTV y específicamente con Diego Mora, estratega de mercados. Diego, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes, Nicolás. Diego, ¿qué explica el alza particular de este lunes para el dólar?
Bueno, hay una apreciación generalizada del dólar a nivel global. En el caso de China está habiendo un rebrote de COVID. Ya hay varios muertos, principalmente en Beijing. Hay 500 casos también confirmados de COVID. Por lo tanto, hay una sensación de la demanda agregada de materias primas industriales principalmente que se ve afectada. El día de hoy el cobre está retrocediendo 1.8%. Por lo tanto, eso obviamente siempre le pega al dólar, al peso chileno a la baja, por supuesto, lo cual ha mostrado la tónica del día de hoy del dólar en Chile. Específicamente entonces con el precio del cobre a la baja, entonces sube el precio del dólar. Ahora, a fines de la semana pasada, con el informe de cuentas nacionales del Banco Central, se informó un alza en el déficit de cuenta corriente. Específicamente, ¿por qué también ese hito también está impulsando al dólar desde el viernes pasado, Diego? O sea, en la medida que el gasto fiscal, en la medida que las cuentas nacionales tengan un déficit en base a mayor endeudamiento, siempre le va a afectar al peso chileno porque la moneda de cada país es una representación de cuán segura es la economía en general. Por lo tanto, en la medida de que haya un déficit en la cuenta corriente, esto genera una mayor prima por riesgo, que es como la definición técnica. ¿Qué significa esto? Que la moneda se vuelve más riesgosa, esto implica mayores tasas de interés para poder atraer inversores extranjeros, por lo tanto, es una noticia de mayor riesgo para la economía en general chilena. Ese es otro factor. Y también desde hace más o menos unas 3 semanas que la Fed de Estados Unidos tiene que subir las tasas de interés. Y hay distintos señales respecto a cuál va a ser la magnitud. Porque después de conocerse el dato de IPC allá, se bajaron las expectativas en cuánto será la magnitud de alza de tasas. Pero luego de las ventas minoristas de la semana pasada, que fueron mayores a lo esperado, esas proyecciones volvieron a ser un poco más altas y eso también ha impactado al alza del precio del dólar. Exacto, hay muchos factores que entran en juego, pero a día de hoy hay una sensación de que la inflación, por supuesto, ya ha tocado un pic en el mes de julio, que en el 9.1%. La noticia del 7.7% fue muy impactante para el mercado y a día de hoy, no solamente en Estados Unidos, sino que en Europa y también en mercados asiáticos, estamos viendo un descenso en los niveles de demanda y por ende en los precios. Por lo tanto, a día de hoy el mercado se está preparando para que en el mes de diciembre la subida de tasas ya no sea de 75 puntos base, sino que sea solo de 50. Y esto está generando una caída en el dólar index a nivel internacional, solamente que en Chile, como ya venía retrocediendo hace un par de semanas, no se ha visto tan afectado el dólar a nivel local, pero hay una sensación de que el mercado y la economía global no está dando abasto para seguir pagando precios tan altos. Por lo tanto, de hecho, hay un informe del Banco Central respecto a los mercados de swaps que está descontando que para el próximo año Chile sería uno de los países a nivel global con un mayor recorte de tasas en el mundo. Por lo tanto, estamos viendo cómo en la medida de que los precios sean tan altos, la gente, las empresas y las familias no tienen para pagar esos precios, por lo tanto los productores y las empresas tienen que bajar los precios. ¿Tú crees que el Banco Central entonces va a bajar la tasa de interés antes de lo pensado? Por lo menos hace más o menos semana y media, en entrevista con el programa, la presidenta del Banco Central señalaron que por ahora todo indica que va a seguir en 11,25%, pero ¿cuál es la sensación que tienen ustedes? Nuestra sensación es que para el próximo año hay que ver cómo se desempeña la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? El poder de compra que tiene la economía local. Por lo tanto, en la medida de que no se puedan pagar los precios de retail, que no se puedan pagar los precios de la benzina, en la medida que no se puedan pagar los precios de costo de materias primas para hacer nuevos negocios, nuevas inversiones, los productores van a estar obligados quizás a asumir pérdidas, a reducir los precios y quizás estar dispuestos a pagar mayores costos de producción, implicando en menores ganancias o incluso pérdidas. Así funciona la economía. Tenemos dos mitades, los oferentes, los demandantes, y si los demandantes no lo pueden pagar, los productores tienen que reducir los precios, aun cuando esto implique pérdidas para su negocio. Diego, ya estamos a un terreno un poquito más complicado en términos de recesión. El último mes el dólar ha estado bastante errático. ¿Cuáles son las proyecciones, crees tú, para los próximos días luego del alza de hoy? Sí, si me pueden mostrar aquí la plataforma XStation de XTV, tengo un análisis técnico bastante preciso respecto al dólar contra el peso chileno. Yo siempre hablo sobre las tendencias, la tendencia que viene desde el año 2020 es completamente alcista, pero desde el pic de la intervención del Banco Central, cuando tuvimos los 1.060 pesos, hemos visto cómo hemos lateralizado prácticamente entre los 880 y los 1.000 pesos por dólar.
pero en la medida de que se rompa hacia el alza los 956, probablemente seguiremos viendo algún impulso con búsqueda de los 1.000 pesos, como lo hemos comentado anteriormente. Ahora, esto ha bajado de intensidad durante los últimos meses, por lo tanto no podemos descartar algún tipo de retroceso que nos lleve de vuelta a los 921, por lo tanto hay una gran probabilidad de que el dólar se mantenga durante las próximas semanas entre los 920 y los 956. Y eso obviamente también impacta en los datos de inflación, porque cuando empezó a bajar también de manera sostenida las últimas 2 semanas, se pensaba que para el IPC de noviembre podría haberse reflejado ese menor precio del dólar, pero como vimos se pegó un rebote al revés y ahí prácticamente uno podría decir que se neteó la bajada anteriormente del dólar. Exactamente, de hecho acá se ve exactamente cómo tuvimos una caída de los 955 hasta los 887, esto fue en 7 días, y en los próximos 11 días se recuperó por completo esa caída del dólar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las tendencias y con lo que está pasando a nivel internacional. Sigue la guerra de Ucrania con Rusia, sigue la demanda muy debilitada en China, en Estados Unidos. Hay una intención de seguir subiendo las tasas de interés, solamente que a un menor ritmo. Por lo tanto, todos los factores siguen implicando o anunciando subidas para el dólar en Chile. Diego Mora, estratega de mercados de XTV. Gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Que esté muy bien. Que esté muy bien, Nicolás. Ahora vamos a hablar de una designación muy importante porque el gobierno finalmente propuso a José Morales como candidato a fiscal nacional para que lo revise el Senado. ¿Y por qué lo llevamos acá en el programa? Porque él fue el fiscal de los casos Cascada y también Farmacias. Por lo tanto, es muy conocido en el ámbito económico y bueno, ahora el Senado debe ratificarlo con 2/3 de los votos. Los criterios que se han utilizado para seleccionar este nombre de la quina confeccionada por la Corte Suprema son aquellos que buscan sintonizar con las prioridades de los chilenos y las chilenas. Tenemos un diagnóstico compartido que es esencial poder fortalecer el trabajo de la Fiscalía en atención a las víctimas, en mostrar mejores resultados en materia de persecución penal, en poner como foco el crimen organizado. Es uno de los candidatos que recibe el mayor apoyo por parte de la Corte Suprema, recibiendo 17 votos de sus integrantes. Tiene una larga trayectoria en la Fiscalía. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de pensiones y también del compromiso que se logró en la COP27 para financiar el combate al cambio climático. Nos vemos. Hablamos de la reforma de pensiones porque en una conversación organizada por ICARE, los economistas Salvador Valdés y Patricio Arrau analizaron las propuestas del presidente Gabriel Boric para la reforma al sistema de pensiones. Veamos un extracto de esa conversación. Mi cálculo es que en el próximo reajuste de la pensión básica, que va a aplicarse a inicio de febrero, en 3 meses más, va a quedar en 204.000 pesos aproximadamente. 2 personas mayores viviendo con eso van a recibir 408.000 pesos al mes, más que el salario mínimo. Va a ser una rentabilidad inferior a la rentabilidad de mercado, va a ser una rentabilidad de 2%, por lo tanto 2% anual. Todos los meses tú vas a ir viendo una acumulación de tu saldo al 2% anual mensualizado. ¿Pero ese dinero está en alguna parte? Esos dineros están en la práctica. Hoy día lo que estás haciendo, Jorge, es prestarle plata al fisco, porque él te promete que te va a devolver esa plata acumulada cuando tú te jubiles. Por ahora es un préstamo al fisco. ¿Y por eso se llama nacional? Se llama nacional porque no están los fondos respaldados, los activos financieros que respaldan. Entonces le llaman ahorro colectivo, que va a terminar siendo un ahorro colectivo importante después de una transición muy larga. Pero se llaman nacionales por ese motivo. No es necesario, me parece muy osada esta propuesta, muy radical, de pretender que un ente público va a administrar la complejidad de 13 millones, de 11,5 millones de cuentas, y que lo va a hacer con una eficiencia maravillosa. Todos sabemos que no va a ser así, que es riesgoso. A mí me parece muy, muy radical. Y sí, por otra parte, dado que si las economías se diluyen en 1 millón, bueno, basta que el Estado o el APA
tenga 1 millón de afiliados para que tenga los costos unitarios bajos. Las AFP que se conviertan en IPPs, inversores privados de pensiones, van a quedarse con sus afiliados y el default de los entrantes nuevos, los que no se declaren o que quieran cambiarse, va para el IPA. Entonces, pero eso es crítico. Resulta que en Suecia se aplicó exactamente la misma regla y no me cabe duda de que el gobierno lo copió de Suecia. Sí. Y sabemos el resultado. El 95% de los nuevos afiliados se queda en el IPA por la inercia. Claro. Entonces, esto es una receta garantizada para tener un solo inversor dentro de a poco, a lo largo de los próximos 30 además, años, y va a quedar estatizado para el 10%. También de la reforma de pensiones, pero claro, en un tono mucho más propositivo, el presidente Gabriel Boric, en una instancia con distintas personas, habló sobre los beneficios que tiene la reforma de pensiones para las mujeres que realizan labores de cuidado en el hogar. ¿Quién cría a los niños? ¿Quién cuida a las personas enfermas, a los adultos mayores, a las personas que están postradas? Siempre en Chile son las mujeres, y eso no se reconoce en ninguna parte. Y es hora de decir basta a esa tremenda injusticia, y por lo tanto nuestra reforma de pensiones que hemos presentado al Parlamento se hace cargo de terminar con esa absurda discriminación. También queremos crear un sistema nacional de cuidados. Un sistema nacional de cuidados que se haga cargo de, primero, reconocer la tremenda importancia de los trabajos de cuidado. En segundo lugar, socializarlos, porque no puede ser de que la labor de cuidar a una persona enferma, a una persona postrada, a un niño recaiga solo al interior de la casa en una mujer. Tenemos que hacernos cargo como sociedad de aquello. El último tema que les proponemos en Agenda Económica es la COP27, porque ya terminó la instancia en Egipto y una de las conclusiones es que se necesita más financiamiento para distintas maneras de enfrentar el cambio climático. Veámoslo en el siguiente informe. Tras casi 2 semanas de tensas negociaciones, un aplauso se escuchó fuerte en la COP27. Hoy, aquí en Sharm el Sheikh, establecimos el primer fondo dedicado a pérdidas y daños, un fondo que se ha estado gestando durante tanto tiempo. Fue calificado como histórico en medio de una cita marcada por las protestas. No hubo acuerdo en el tiempo oficial y solo 36 horas después de lo establecido, el fondo compensatorio para que los países ricos puedan solventar los daños generados por la crisis climática en los países más vulnerables tuvo luz verde. Conseguimos que el financiamiento para pérdidas y daños estuviera en las negociaciones. Una especie de indemnización climática en que las naciones pertenecientes principalmente a la OCDE tendrán que financiar este tipo de consecuencias. ¿Cómo operará este mecanismo? Este fondo no va a comenzar a funcionar de manera inmediata, sino que la presidencia de la COP27 le solicita a Naciones Unidas que trabaje durante todo el próximo año conjunto con los países en el primer borrador de cómo se va a llevar a cabo este fondo para que luego la COP28 en los Emiratos Árabes se vote y se adopte en mayor detalle de cómo se va a aplicar este fondo en pérdidas y daños. Lo que se busca con esto es poder dotar al fondo de una sólida gobernanza que impida que los países desarrollados, es decir, los más contaminantes, eviten el pago de este fondo. Aún restan detalles por aclarar, como por ejemplo, ¿qué se debe considerar en las pérdidas y daños? Se incluye tanto infraestructura como ecosistemas naturales y la gran interrogante sobre la mesa, ¿quién deberá pagarlo? En el futuro, el viaje todavía será muy difícil porque no sabemos al final cuánto dinero se asignará. Los $100.000 millones que se prometieron cada año para 2020 aún no se han entregado. El gran pendiente de la COP más cara de la historia es la permanencia de una reducción gradual de los combustibles fósiles que continúa considerando el gas natural en la transición a la energía limpia y no habla de una eliminación de este tipo de energía. Es importante destacar que los grandes ausentes de esta COP tienen que ver con el financiamiento para la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. Es por lo tanto importante continuar trabajando en esta línea, no solo en la COP, sino que también de parte de la sociedad civil.
Una alianza para reducir en 1/3 el metano liberado a la atmósfera, la sequía, el derretimiento de los hielos, la deforestación, energía e impulso del hidrógeno y la creación de 1 millón de hectáreas junto a una expansión de áreas marinas protegidas fueron otros de los puntos altos en los que participó y se comprometió nuestro país. Mientras el cumplimiento de los objetivos internacionales en materia de derechos humanos y transparencia y las peticiones de acelerar la reducción de emisiones a las grandes potencias como China e India quedaron fuera de los anuncios, a la espera de lo que ocurrirá el próximo año en la COP de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Termina de esta forma la agenda económica de este lunes. Sigan con nosotros en CNN Chile.